Hoy ponemos el foco en una herida que atraviesa generaciones: los abusos sexuales en la Iglesia y la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Durante décadas el silencio fue la norma, las víctimas fueron cuestionadas, aisladas, incluso señaladas. Mientras tanto, la institución protegía su imagen. Pero este silencio se ha ido rompiendo, gracias a las víctimas que han decidido hablar pese al dolor y al enorme coste personal. Gracias también al trabajo de periodistas que han investigado a fondo y a documentales que han puesto rostro a lo que durante años se quiso ocultar. Hoy no buscamos morbo ni escándalo, buscamos entender por qué ha sido posible, quién protegió a quién y qué significado tiene realmente la palabra reparación. Vamos al lío. Bueno, bienvenidos al lío un domingo más. Qué honor hacer este programa. Todas y todos de este programa estamos muy contentos y también valoramos el esfuerzo de las personas que hoy nos acompañan por su valentía y por su alegría también que vienen hoy. Como sabéis, que yo nunca hago las presentaciones porque así me quitáis trabajo. Jesús, ¿te quieres presentar? Sí. Me llamo Jesús Zudaire, soy de Estella, Navarra, y soy el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos, la primera que se registró en Navarra. Posteriormente hubo varios compañeros que se salieron y registraron otra asociación. Pues muchas gracias por venir, Jesús. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te quieres presentar? Sí, me llamo Miguel Hurtado, soy superviviente de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat y también activista contra la pederastia en la Iglesia. Y el motivo por el cual soy activista es porque cuando yo conté mi historia dentro de la Iglesia, esperando que me creyeran, que me protegieran y que me apoyaran, la jerarquía católica, como suele hacer en estos casos, hizo lo contrario, protegió al pederasta y encubrió los hechos. Gracias por venir aquí a contarlos siempre. Gracias. Leonor, querida, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres que te cuente quién soy? Sí, hombre, preséntate. Pues soy Leonor Paqué, escritora y periodista, y fui agredida por la Iglesia en mi infancia y sigo siendo agredida como adulta hoy. Me siento al lado de Jesús porque la primera vez que nos conocimos, él me dijo: Leonor, yo por lo que me ha pasado no puedo dejar de llorar. No puedo llorar. Él no puede llorar, yo no puedo dejar de llorar. Entonces nos juntamos los dos y entre los dos nos consolamos. Está muy bien que llore Leonor todo. Aquí en Madrid, sí. No está bien. Hay que repartir. Hay que repartir. Es una de las secuelas que me han quedado a mí de los 7 años de abusos continuados en el colegio. Buen tándem. Y fue aquí en Madrid, en los cines Golem, cuando hicimos el estreno de nuestro documental. Todos lo sabían. Gracias, muchas gracias por contar vuestra anécdota así de conoceros. Sí. Nos falta Julio Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿te quieres presentar? Sí, yo soy Julio Núñez Montaña, soy periodista del diario El País y junto con mi compañero Íñigo Domínguez lideramos el equipo de investigación del periódico para destapar el escándalo de abusos en la Iglesia. Llevamos desde finales de 2018 y hasta la fecha hemos destapado cerca de 700 nombres de clérigos abusadores, más de 3.000 víctimas, y seguimos recibiendo mensajes porque eso no ha parado. Cientos de mensajes en nuestros correos y seguimos investigando pues, esta lacra, ¿no? No solamente el abuso, sino también cómo se encubrió y cómo a día de hoy la Iglesia sigue revictimizando a las personas que sufrieron esos abusos. Gracias por venir a todos, a todes, porque, vamos, programa de calidad no solo en la imagen, sino en la calidad de invitados y invitadas que tenemos, que deberían de estar en prime time. Antes de comenzar, vamos a irnos un momentito con nuestra compañera fichaje estrella Cristina Moyano, para que nos dé un poquito un contexto y estos datos de los que nos hablaba Julio. Según el diario El País, la primera denuncia de abusos sexuales contra la infancia dentro de la Iglesia Católica fue en 1986, en Mijas, Málaga, y desde entonces ha habido un goteo de casos denunciados en toda España.
denuncias que se incrementaron de manera exponencial desde 2018 con la publicación de la exhaustiva investigación del País y tras la emisión en 2019 en Netflix del documental Examen de conciencia. Pero hubo que esperar hasta 2023 para tener las primeras cifras oficiales sobre el número de víctimas. El Defensor del Pueblo realizó una encuesta que desveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, habían sido agredidas por curas o personas consagradas. Antes de esto, en 2021, la Iglesia española, que se ha caracterizado por encubrir, ocultar y negar estos casos, admitió por primera vez 220 casos de abusos a menores conocidos en los últimos 20 años. A día de hoy reconocen más de 1.000. En enero de 2026, el Gobierno y la Iglesia Católica alcanzaron un acuerdo para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia, para los casos en los que ya no es posible la vía judicial porque los hechos han prescrito o sus autores han fallecido. Solo me queda añadir que en la actualidad, y según los datos recopilados por El País, hay 1.571 curas acusados y 2.948 víctimas que han denunciado haber sufrido abusos. Y hasta aquí los datos liantes, yo os dejo con el debate. Chao. Impresionante los datos. Julio, quería empezar con Julio para preguntarle pues que después de toda la investigación que has hecho y de los años que llevas investigando y documentando más de 1.000 casos, de 1.000 acusados y casi 3.000 víctimas de esta investigación que has hecho desde El País, ¿crees que podemos seguir hablando de casos aislados o de un sistema que durante décadas, como decías, protegió a todos los agresores, ¿no? Sí, claro. Creo que desde hace unos años ya podemos hablar de que no son casos aislados. Según el vídeo de la compañera que anunciaba los datos, también hay que destacar que eso es la punta del iceberg. Porque estamos hablando de que la base de datos del País que ha mencionado son casos identificados de determinadas personas que hemos podido corroborar, que se han publicado en otros medios de comunicación o a través de sentencias. Hay cientos de personas que no han denunciado, que no han contado su caso o que nos han escrito, pero todavía su caso no ha sido publicado. Así también como las víctimas. En ese caso las víctimas son víctimas identificadas. Muchos de esos agresores, como en el caso de Jesús, hemos contabilizado con nombre y apellido a víctimas, pero los datos y el método del abuso nos invita a pensar de que esa persona abusó de otros cientos, con lo cual estamos hablando de la punta del iceberg. Y no solamente no podemos hablar de casos aislados, primero porque se da en toda la geografía española, segundo porque se da en todas las épocas y tercero porque no solamente ya hablando del porcentaje, sino para hablar de algo sistemático, no solamente es la agresión, el abuso, sino cómo se trató. Entonces, ese primer análisis hay que destacar que la Iglesia hasta el año 78 no se podía juzgar a un sacerdote, tenía sus propios tribunales que aún lo sigue teniendo y hay documentación que el País ha publicado, no solamente hablamos de relatos de víctimas o de gente de la Iglesia, documentación interna de la Iglesia que explicaban lo que tenían que hacer cuando un agresor abusaba, que era trasladarlo de sitio o taparlo. Y luego también ha sido metodológico porque tanto en órdenes como en obispados que no tenían relación así, entre sí hacían lo mismo, que cuando la víctima iba a denunciar lo tapaba, la maltrataba. Y eso ha sucedido desde que comenzaban los abusos, se habla en el vídeo de 1986, cuando hay la primera denuncia publicada en el CENDOG. Pero se sabe que a finales de 1800 ya había algunos casos, pruebas de traslados y demás. Esta gente lo que hacía pues era eso, trasladar, tapar y a las víctimas hasta el día de hoy maltratarla, taparla, amenazarla y dentro de sus propios tribunales no hacer nada, ¿no? La cosa ha ido cambiando, como hemos podido ver hasta el Defensor del Pueblo, pero ha sido, por un lado, a golpe de titular, por lo que se ha ido publicando y también por la valentía de las víctimas que lo han ido contando y lo contaban con pruebas y lo contaban con documentación, con cartas, con grabaciones, ¿no? Con lo cual el avance se ha producido, pues eso, a golpe de titular y a golpe de relato y de testimonio. Con lo cual, en resumen, no estamos hablando ya de un caso aislado, como decía la Conferencia Episcopal en 2018. Sino de todo un sistema, ¿no? Vosotras y vosotros os veis reconocidos en este sistema estructural, ¿no? de proteger a los agresores, y quería preguntaros si en vuestra experiencia personal ha sido exactamente igual, porque al final también habéis dedicado vuestra vida, ¿no?
a ser activistas y a investigar. No solo dais vuestro testimonio aquí como víctimas, sino como activistas e investigadores, que lo decías tú, Miguel, antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Iglesia, la respuesta a la jerarquía católica y de parte de los fieles ha sido negar y minimizar el problema, y el discurso que siempre tenían era 4 manzanas podridas que no pueden oscurecer la gran labor que realiza Cáritas y que realizan los misioneros y que realiza tanta gente buena en la Iglesia, ¿no? Pero cuando estudias los casos concretos, lo que ves es que en muchísimos casos estamos hablando de depredadores sexuales. No es de un señor que haya abusado de un niño una vez y ya está, sino que abusa de un niño, de otro, y si puede abusar de tantos niños es porque la jerarquía católica le da el acceso a los menores, porque la Iglesia ha gestionado muchas instituciones que trabajan con niños, y además le garantiza la impunidad, porque cuando hay denuncias, en vez de cumplir su deber como ciudadanos y denunciarlo a la justicia civil, persuaden, amenazan, amedrentan al entorno, a las víctimas, a las familias, para que no denuncien y se gestione internamente. Por ejemplo, en mi caso, en la Abadía de Montserrat, el responsable de mis abusos, que era el responsable del grupo Scouts, cuando esto salió a la luz y hubo una investigación, la propia Iglesia reconoció que había sido un depredador sexual que había abusado al menos de 12 niños durante 30 años. Y no pasó un solo día en prisión. ¿Por qué? Porque cuando habían víctimas que denunciaban, se las silenciaba o se le trasladaba. Entonces, cuando hablas con víctimas, aunque no nos conozcamos de nada, ya sabemos lo que nos va a decir el otro, porque es la misma historia. Un patrón, ¿no? Leonor, ¿cómo te sientes tú aquí en este sistema, ¿no? Este patrón de cómo hace la Iglesia esto, cuando además, como en la sociedad, cómo se ha visto más a los sí. niños abusados, ¿no? que a las niñas abusadas? Sí, la verdad es que cuando yo empecé a trabajar con este tema, incluso yo me lo creí. Yo escuchaba siempre a los niños o a los adultos que hablaban de niños y yo dije, pues será verdad. Pero después hablando con compañeras y escuchando a los demás, te das cuenta que no. En este tema pasa como en toda la sociedad. Te han agredido y además eres una mujer, y entonces muchas de nosotras que estamos educadas en callar no hablamos. De hecho, Julio, yo me acuerdo que una compañera tuya, Paola Nagovich, me llamó un día que iba con mi perrito por el parque y me dijo, Leonor, queremos hacer una fotografía de víctimas en la puerta del Congreso, pero no encontramos mujeres, porque sigue siendo el precio de ser mujer y poner la cara, pues otro precio más, además de ser agredidos. Entonces, mujeres con las que me he encontrado, hemos grabado un documental y yo me empeñaba en que hubiera mujeres que hablaran, porque existirlas existen igual que niños, porque había niñas y niños al alcance del depredador, y el depredador lo que hace es agredir, sea niño o sea niña. Entonces me encontraba con mujeres que su marido le había dicho, cuando se lo ha contado, hay que seguir para adelante, es mejor no hablar de esto. Hijos que se sienten mal si su madre cuenta que es agredida. Entonces yo creo que llevamos este peso de lo que nos ha pasado siendo niños y además el peso de ser mujeres, que somos como material averiado porque nos han agredido siendo mujeres, ¿no? Entonces llevamos eso, es un poco de soledad también, ¿no? Porque yo no sé si lo sentís vosotros, pero cuando encontráis a compañeros se siente una fuerza como la que sentimos tú y yo, ¿no? Sí. Y yo cuando he encontrado a mujeres pues también siento esa fuerza, y cuando no las encuentro siento esa soledad. ¿Dónde están las mujeres que griten? A mí también. Sí. Jesús, ¿te sientes reconocido en este sistema también? Sí, totalmente. Además, lo que decía Miguel, el tema de que son depredadores sexuales, yo concretamente era de Estella, a 40 kilómetros de Pamplona, Navarra, y estudié en un colegio diocesano de sacerdotes. Me enteré para cumplir 7 años, estuve hasta los 14. Y era el director, sacerdote, el que nos hacía a todos, primero en el aula, delante de 45 compañeros, porque por aquel entonces el ratio era de 45 alumnos por aula. Incluso se saltaba a profesores y sacerdotes que se estaban dando otras materias, les hacía salir y entraba él.
hasta que construyeron la residencia para alumnos y entonces ya tenía el colegio, el aula, las duchas después del gimnasio, el vestuario, su despacho y el confesionario. De ahí ya luego pasó también a los alumnos internos, sobre todo a los niños de 7, 8, 9 años. Y ahí ya traspasó lo que no podía hacer en las aulas. Aún así, yo estuve 6 años y medio, siendo sodomizado con un dedo al final de la jarana. Y esto eran entre 4 y 6 días por semana, durante 7 años, de 7 a 14. Entonces es que eso te marca para toda la vida, quieras que no. Y cuando lo echaron los alumnos a los 14 años de estar allá, pues en una semana estaba en Pamplona, en el Instituto Irubide, dando clases, y en una parroquia de párroco. Quería preguntaros, gracias por contarlo, Jesús, quería preguntaros cuándo decidisteis hablar y por qué. O sea, más que un por qué, porque creo que no hay un por qué, y no soy yo quien tiene que preguntarlo, ni nadie de esta sociedad, sino más bien cuál fue ese momento de, mira, ya, se acabó, ¿no? Quiero contarlos. Y quiero contarlo por mí y por todos mis compañeros y por mí primero, si os apetece contarlo, tampoco está obligado. Sí, en mi caso yo creo que lo que dice Leonor del sentimiento de soledad que se atenúa, ¿no?, cuando escuchas otros testimonios de víctimas, en mi caso cuando comenzó a salir el escándalo del Boston Globe, cuando comenzaron a contar historias en otros países, yo seguía lo que estaba pasando en otros sitios, ¿no? Y dice, bueno, pues si las víctimas están contando sus historias en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, o sea, ¿por qué en España vamos a ser diferentes? ¿Por qué vamos a seguir manteniendo ese silencio sepulcral, ¿no? Entonces a mí me animó muchísimo la valentía de otras víctimas en otros países contándolo. También a nivel de activismo comencé a trabajar con redes internacionales, hablando con gente de otros países que me iban contando su experiencia, pero también a nivel personal era una cuestión de salud mental, porque a mí el secreto me estaba matando, porque no fue una elección mía mantener el secreto, sino fue una imposición de mi familia, que cuando yo quería denunciar siendo adolescente no me dieron apoyo, porque como muchas familias católicas, pues había un miedo ancestral a meterse con la iglesia hemos topado, son muy poderosos, nos van a machacar, y entonces pues se amedrentaron, ¿no? Y les faltó la valentía. Entonces, como yo no había querido callar, sino que me habían obligado a callar. O sea, ¿le habías contado a tu familia? Sí, yo lo había contado, o sea, yo en su momento lo conté mucho, yo lo revelé en la Abadía de Montserrat, reaccionaron encubriendo, yo lo conté a mi familia, reaccionaron mal en vez de apoyándome, silenciando los hechos. Y yo a lo largo de los años se lo iba contando a amigos, se lo iba contando a gente de confianza, comencé a hacer terapia, pero llegó un momento que por salud mental dije, mira, yo lo tengo que contar todo. ¿Dónde me ha pasado? ¿Quién me lo ha hecho? ¿Cómo han encubierto? Con nombres y apellidos para que quede constancia y quede registro. Y honestamente fue una decisión muy difícil, pero de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque me dio muchísima paz. Qué bien, me alegro muchísimo que te haya dado paz. ¿Qué tal con tu familia ahora? No tengo relación. Bueno, pues mira, eso que se pierden. Ay, me cuesta escuchar. Mira que hemos escuchado, pero lo siento. Para mí contar, siempre lo digo como periodista, es nuestra esencia. Es una herramienta con la que te defiendes, ¿no? Con las palabras y contar. Es como mi fuerza. ¿Cómo que no voy a contar? ¿Por qué no tengo yo que contar? Que hay personas que no nos quieren hablar o dicen cosas atroces de nosotras y de nosotres, pues que lo digan, pero es que hay que contarlo. ¿Por qué tengo yo que callar algo que cuando me doy cuenta... Porque yo siempre sabía lo que me había pasado, pero claro, como nos han dicho que la violación es una cosa que te hacen por la noche, que te lo hace un desconocido con una navaja, que te corta aquí, sales sangrando y tal...
Yo me costó identificarme como víctima, pensaba que eso era una agresión a una mujer. Entonces, primero te cuesta identificarte, pero sabes que han pasado cosas. Y entonces, llegado un momento, como escritora, dije, yo quiero contar esta historia, yo la voy a contar. Lo que ocurre cuando contamos, yo no sé si os pasa, es que tienes que volver a ese lugar, a ese pasillo, a esa habitación, a ese confesionario. Y es un destrozo que contar, la verdad, es que es como abrirse así en canal. Pero yo también, para mí, creo que contar es un arma, es una herramienta, hay que hacerlo. Y porque si no contamos y guardamos silencio, va a seguir ocurriendo. De hecho, muchos de nosotros y nosotras creemos que sigue ocurriendo. Entonces, te vas de esta vida sin haberlo contado, sin que tus hijos lo sepan. Y sufriendo, además, Sí. todo, ¿no? Toda la vida. Sí, además es como una suciedad que te echan encima, que si no la sacas y la limpias, como que el sucio, la persona sucia eres tú. Cuando son ellos, sí, absolutamente. Entonces yo creo que contar lo que han hecho los compañeros es bueno, pues para ponerles un monumento, la verdad, ¿no? La valentía de un medio de comunicación que es capaz de decir, invierto dinero en que haya periodistas durante años que van a investigar esto y lo van a sacar contra viento y marea y contra el gran poder. Miedos siempre tenemos, ¿no? Muchos miedos, luego si quieres hablamos de los miedos. Pero vamos, que contar es salud y es un derecho. Creo que ibas a hablar. Sí, bueno, en el 53, cuando Franco firmó con la Santa Sede el concordato dichoso, que les daba su propia ley canónica, les daba mantenerlos económicamente a toda la Iglesia. Actualmente creo que se está cobrando por parte de la Iglesia 12.000 millones al año de los fondos reservados, y esto produjo un efecto que ya se venía dando a lo largo de los siglos, ¿no? De la pederastia en la Iglesia. Que claro, al darles la ley canónica y la inviolabilidad que está en el artículo 4 de todo lo referente a la Iglesia, tanto como personas como inmuebles, como cosas, pues esto fue, para los pederastas, fue el no va más. Para los pederastas y gente de esta, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de gays, ni de homosexuales, no, estamos hablando de pederastas. Y entonces, pues bueno, pues hubo una ola de supuestamente recibir la llamada de Dios para coger los hábitos y meterse a cura o fraile, y eso fue, pues se dio en España, vamos, una barbaridad, una barbaridad. Nosotros tenemos un compañero ahora que salió con 40 años, creo que fue en octubre, noviembre, de Pamplona, bueno, de Villava, en un colegio del Opus, con 40 años, hasta el año pasado, seguía teniendo relación con su pederasta. En sus días de cumpleaños le llamaba y le felicitaba, pues a veces le invitaban a su casa o a casa de sus padres a comer o a cenar o una merienda o lo que sea. Y entonces hace 2 años ya decidió que cuando le llamó por teléfono el día de su cumpleaños que no podía ser, que eran ya 30 años, eran 3 décadas manteniendo relación con él. Y eso es, y ahora le dije, tú lo que tienes es un síndrome de Estocolmo, pero como un castillo, vamos. Total. Y me dice, total. sí, efectivamente, pero es un chaval valiente y está saliendo adelante. Creo que en el diario lo tenéis, Sí. en El País lo tenéis. Sí, yo creo que lo que comentan señala una cosa muy importante, y es que cuando El País publicamos la primera investigación que habíamos localizado solamente en sentencias condenatorias para buscar un número, para saber qué había pasado, ¿no? Como comentaba Miguel, en Boston había casos, en Francia, pero en España la Iglesia decía que era una excepción. Pusimos a trabajar, en el CENTOG encontramos solamente 34 sentencias condenatorias desde los años 80.
aparte de otras personas víctimas con las que hayamos hablado. Y hubo alguien que se le ocurrió una idea que en ese momento, cuando la dijo, no se le prestó mucha atención, que es: vamos a crear un correo electrónico para que la gente que haya podido conocer nos cuente, porque había una barrera de casos que ya estaban prescritos, la mayoría, no podían acudir a un juzgado, incluso cuando pudieron hacerlo era muy difícil, porque estamos hablando de un poder que es la Iglesia, un poder teológico, un poder eclesial, etcétera, y que tenían sus propios tribunales y nos podían contar también cómo se habían gestionado internamente. Y no se le hizo mucho caso, porque digo, bueno, pues al día siguiente de publicar llegaron cientos de casos. Ya ves. El poder Leonor, mediático, ¿no? El poder que fue una sorpresa. El de Leonor fue uno de ellos, ¿no? Empezaron a llegar y siguen llegando, ¿no? Con lo cual, las víctimas estas personas no han tenido un sitio donde poder hablar. No ha habido un canal. Y a día de hoy, en España, no hay una oficina estatal donde puedan acudir, donde puedan pedir ayuda o que se les escuche o una ayuda. La Iglesia tiene las que tiene y se han comprobado que no funcionan. Las crearon, como he dicho antes, a golpe de titular. Hay algunas que van mejor ahora, que pueden abrirse y la cosa puede estar cambiando, pero de manera estatal no hay ninguna. O sea, eso también es una señal de que algo estaba pasando, ¿no? Y como periódico también eso fue muy duro enfrentarse. Cuando yo, después de varios años, pude hablar con Leonor, ella contaba, ¿no? Eso, para nosotros eso es muy triste, pero no, es que estábamos Íñigo Domínguez y yo, eran cientos de casos que no podíamos atender, ¿no? Ella pensaba que nos habíamos olvidado de ella, ¿no? Y no era así, porque yo le recordaba a gente, hay que hablar con la chica del sanatorio. Sí. Era como una obsesión que yo tenía. Y luego al final una compañera habló con ella, pero quiero decir que la gente que quiere hablar o quería hablar en ese momento, no para contar solamente su caso, sino la verdad general, ¿no? Y a raíz de ahí eso fue el cordón umbilical de las víctimas y el país para poder sacar eso, si no, es que no teníamos nada. Qué buen periodista, Julio, qué papel tan bueno de ejercicio del periodismo. ¿Cómo te sientes cuando recibes todo esto? Aparte, has dicho como un poco desbordado, ¿no? Bueno, no sé si es buen periodista o no, o sea, te llega una información. Es muy complejo y es muy difícil porque, yo lo comentaba con vosotros muchas veces, como persona crees a las víctimas, pero es que mi trabajo no importa lo que yo crea, sino lo que yo sé. Y yo les debo saber hacerlo bien, les debo indagar, ¿no? Y ahí se inicia un proceso de investigar cada caso que a veces es muy difícil. Primeramente, porque incluso el estado de la víctima a lo mejor no es el adecuado para poder hacer frente a ella sola. Había víctimas que nos han hablado que era la primera vez que lo contaban, que lo verbalizaban. Y fue muy duro ir publicando caso por caso, lo íbamos consiguiendo, pero claro, cada vez que sacábamos un caso llegaban 10. Incluso a veces víctimas de ese agresor, ¿no? Hasta que llegó un punto ya después del COVID en que Íñigo Domínguez y yo decidimos, bueno, pues una idea que era pues para al menos que la Iglesia pudiese tenerlo y recibirlo, porque decía que tenían pocos casos, 0 casos o muy pocos nos decían. Entonces decidimos crear un dossier, el primero de 5 que ya se han entregado, un informe pudimos investigar y analizar más de 250 casos. Un caso equivale a un agresor, muchísimos más testimonios. Y durante un vuelo papal, en diciembre de 2021, se lo entregamos al Papa. Esto sucede en España. Ahí hay un boom, la Iglesia se ve obligada a investigarlo, por su propia norma lo dice, y el Congreso, ante también la inacción continua de los años de investigación del país, pues por fin lo abordan por esa presión también social y encargan al Defensor del Pueblo esa investigación, ¿no? Luego el resultado es que la investigación que encarga la Iglesia es muy parecida a la del Defensor, pero no la reconoce, que eso se nos está olvidando. Decían que eran mentiras. Crea su propio informe para dar luz, con lo cual el país descubre, por un lado, que ese caso no tenía o sea, era un copia y pega de informes de una persona que tenía infiltrada en su propia investigación, en el bufete de Cremades, y nos enteramos que por varias diócesis y órdenes que lo estaban haciendo mal, que esos datos que habían puesto eran falsos. Es decir,
las propias diócesis habían enviado a la Conferencia Episcopal determinado número de casos, entre ellos, por ejemplo, el de Leonor, diciendo que era un caso veraz, que era real, y la Conferencia Episcopal, algunos no los incluye, y algunos dice que no son creíbles, ¿no? ¡Qué embusteros! Te quería preguntar, Leonor, bueno, y a todos vosotros, como en el documental de Hermana Leonor, vemos que muchas veces alguien cuando denuncia pues sufre el rechazo de su propia comunidad, lo decía ahora mismo Miguel, Sí. y cómo se vive eso, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias, a todos lo pregunto, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido en vuestra vida decirlo públicamente, ¿no? Pues mira, yo cuando empecé a conocer a compañeros y pocas compañeras, pero bueno, como periodista la sensación que tenía era que siempre nos preguntaban lo que nos había pasado, pero no nos preguntaban quiénes somos hoy, quién es este adulto hoy, cómo amamos, cómo trabajamos o no, nuestra salud mental. Yo tenía mucha curiosidad por estar con estas personas, por estar cerca. Conocí a una en especial, Emiliano, y la sensación mía era quiero estar con ellos y quiero que ellos me cuenten. Entonces, empezamos con Emiliano, Emiliano nos habló de otra persona, así de otra persona, entonces mi hermano y yo hicimos el documental, hicimos los 20.000 kilómetros en un Clio y lo montó él, y lo que fuimos comprobando con estas personas que encontré, yo empeñada en buscar mujeres, las encontré, si las quieres buscar las encuentras porque están ahí. Lo que nosotros nos encontramos fue soledad, rechazo de las familias. Es increíble que a una persona que te dice me violaban ahí, en ese colegio, con una iglesia, una ermita, que su madre hoy sigue yendo a misa los domingos al mismo lugar donde ella era violada. Nos encontramos a la mujer con la que estás hablando y te dice, viene mi marido de la compra, por la ventana lo ve, te voy a colgar, no puedo hablar, y cuelgas. Otra mujer que utilizó esta denuncia que hizo en su divorcio, lo utilizaron como que ella porque es una loca o una pirada y entonces hay que divorciarse de esta mujer agredida. Encontramos mucha soledad, encontrábamos gratitud. Estas personas te agradecían que fueras a pasar igual un día con ellas o con ellos a comer y a charlar. Yo lo que sentía era que de lo que ellos me estaban hablando, de lo que ellos me estaban hablando de mí. Entonces lo que yo sentí fue un hermanamiento, a pesar de todos los pesares, aquí estamos, vamos a seguir. Y entonces vi gente brava, gente que a pesar de lo machacada que haya podido estar, que también me gustaría hablar de lo del lenguaje, ¿no? Que nos hablan de los abusos y el abuso suena como que hay que te abuso, ¿no? Son agresiones sexuales, físicas, psicológicas, de todo tipo, ¿no? Y hemos tenido, parece que contar efectivamente lo que hacía aquel señor con aquella cosa o con aquel objeto, con lo que tal, para ser creídos, ¿no? Es como un poco... Créeme, personas anhelando ser creídas y que para ser creídas tienen que abrirse y mostrar toda la miseria. O sea, te tengo que contar cómo es mi vida sexual para que me creas que sí, que fui una niña agredida. Entonces, he encontrado eso, bastante soledad y bastante gente combatiente como Miguel, como que acá, personas muy luchadoras. Una de las cosas que yo creo que flota en la conversación, en todas las intervenciones que estamos haciendo, es el tema del poder. Del abuso de poder, ¿no? Porque la Iglesia pone mucho el foco en los casos aislados, en la parte sexual, pero aquí ha habido un abuso de poder. Y si han habido tantos casos, España es líder del mundo mundial en pederastia clerical, que somos el país del mundo que más casos tiene, Vaya. Es porque la Iglesia Católica, como decía Jesús, tiene un poder omnívodo. O sea, no había separación entre Iglesia y Estado. Tenía un régimen especial penal que se le daba un trato privilegiado al sacerdote que cometía un delito. Después en democracia los archivos canónicos estaban blindados por el concordato. Y entonces no es que haya habido un problema de depredadores sexuales que, como contaba Jesús o contaba Leonor o incluso en mi caso, que han ido abusando de niños durante años, que los han ido trasladando de sitio en sitio. No es que haya habido un problema de obispos, encubridores, de forma generalizada y sistemática. Es que ha habido un problema, primero, de complicidad social, ¿no? ¿Cómo es posible que salgan estos casos y la gente, en vez de ponerse del lado de las víctimas, se ponga del lado de los agresores? ¿Cómo es posible? Y ha habido un fallo pregunta. Brutal del Estado. ¿Dónde está el Estado? Que tiene la obligación de proteger a los ciudadanos frente a los episodios de violencia. Me pregunto también que
que como esas familias católicas, bueno, al final vuestras familias, perdón, pero igual es así, si se debaten en su fe cristiana, o sea, ¿cuál es ese debate interno de fe cristiana y proteger, ¿no?, a las infancias, y cómo eso es su cabeza? No sé, me pregunto si os lo preguntáis. Bueno, yo en mi caso fue en 2019 cuando lo conté, con 64 años. Gracias por hacerlo, cariño. No lo cuentas cuando quieres, sino cuando puedes. Eso es. Se habían muerto mis padres, se había muerto una hermana, se había muerto mi pareja, mi hija no sabía nada, y entonces le dije a mi hija, le dije, mira, voy a salir en la prensa, pero con nombre ficticio y sin enseñar la cara. Porque no sé qué reacción va a haber en Estella y en Navarra con la primera denuncia en la Guardia Civil en esta época, ¿no? Y un amigo periodista pues me hizo la entrevista en su sociedad astronómica con una gorra para disfrazar un poco y con nombre falso, y ahí hice ya la primera denuncia a la Guardia Civil, y de ahí ya salió todo el tema de la Asociación de Víctimas de Abusos, porque me dediqué a patearme las calles, a buscar compañeros. Escuché en la radio el famoso caso de José Luis Pérez Muñoz, que leyó la carta de su hermano que se suicidó, de que habían estado en el colegio los reparadores de Puente la Reina, y eso, que como llevaba tiempo ya en tratamiento psicológico con una muy buena psicóloga que tuve, se lo conté y me dijo, mira, ahora sería el momento perfecto para que lo dieses a conocer, y de esta manera yo creo que te servirá como terapia sanadora. Y bueno, me quité una mochila de encima, no me curé, pero sí que me alivié bastante. Gracias por contarlo. Precisamente iba ahí, ¿no? Que cambie para vosotros. Creo que Miguel también ha hablado de esto, de ese peso que se quita de encima y esa liberación, ¿no? Un poco. Quería preguntaros precisamente eso, ¿no? ¿Qué cambió para vosotros cuando decidisteis hablar después de tantos años? Y también cómo os sentís al ver el valor de vuestro testimonio que hace que otras personas también puedan hablar. Bueno, no sé vosotros, pero al hablar pierdes cosas por el camino, pierdes gente querida, pierdes relaciones de hace mucho tiempo, o sea, se pierden muchas cosas, la verdad. Y conforme a lo que estabas diciendo, Miguel, es verdad, porque lo del defensor del pueblo, diciendo que efectivamente éramos los campeones del mundo en pederastia, qué gran campeonato hemos ganado. Eso fue en el 2023, instó a los poderes públicos a que hicieran algo. Bueno, se ha firmado un acuerdo en diciembre, nos dijeron en un mes habrá un protocolo para que las víctimas podamos acudir y decir, no, han pasado ya ¿cuántos? 2. La sensación nuestra, por lo menos la mía, voy a hablar por mí, y recordando una muy buena querida compañera también agredida, yo de la Iglesia no espero nada, espero zancadillas, una tras otra, incluso en el acuerdo y después del acuerdo. De la Iglesia no espero nada, y de los poderes, bueno, pues estamos expectantes porque necesitamos agarrarnos a algo. Estamos en este camino y dices, bueno, a ver si de verdad ocurre algo, pero en realidad hablabas de la terapia. No todo el mundo puede permitirse la terapia, que esto es otra cosa que también tenemos que denunciar. Mira, cuando a un cura la Iglesia le dice, sí, es cierto, eres un pederasta y hay que hacer algo. Pues lo más que hacen en la actualidad es que le llevan a un sitio donde puede comer y tiene un techo y duerme caliente y seguramente que hasta le lavan la ropa. Es mucho más de lo que se puede decir de víctimas de la pederastia, que no todas tienen esa facilidad, y a mí me da mucha rabia, ¿no? ¿Por qué el agresor vive una vida tan regalada mientras gente de la nuestra ni siquiera puede acceder a un psicólogo? Bueno, estamos esperando, seguimos esperando, salimos las víctimas, las que queríamos hablar, como si hubiéramos sido una botella gaseosa que te agitan y ¡pum! Como el obispo Zornoza, ¿no? Sí, que está un pisito aquí en Madrid, también, ¿no? retirado. Pero en realidad, ¿qué nos ha cambiado la vida Es que yo creo que a las víctimas? Lo que está diciendo Leonor es como muy importante, ¿no? Y también lo que ha dicho Jesús es que, o sea, tú no le puedes pedir
a una persona que públicamente cuente alguna de las experiencias más traumáticas y desgarradoras que puede vivir el ser humano, que es ser agredido sexualmente en la infancia, y que lo que hemos visto en la Iglesia Católica Española roza la tortura o entra directamente lleno de la tortura, ¿no? Por lo que estás contando, Jesús, eso para mí es tortura. Total. Y luego después, como sociedad y a nivel de autoridades civiles, te doy una palmadita a la espalda, muy bien, campeón, te agradecemos mucho la gran labor que estás haciendo, vete a tu casa. Y nadie después al día siguiente te llama para preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú qué necesitas? ¿No? Entonces, lo que tú andabas diciendo que es una puñetera vergüenza que en el país sacasteis la historia en 2019, estamos a 2026, y no de la Iglesia, que no esperamos nada, del Estado, no haya una triste red de atención a las víctimas de delitos sexuales en la Iglesia, pues para dar esa asistencia psicológica, para dar ese asesoramiento, para dar esa escucha. Entonces, el problema no es que haya fallado clamorosamente la Iglesia, es que ha fallado clamorosamente el Estado durante un periodo histórico que nos han vendido la moto, que hemos tenido el gobierno más progresista desde la extinción de los dinosaurios. Y pues menos mal que hemos tenido un gobierno progresista, que si tenemos a llegar un gobierno facha, ¿qué nos hacen? Nos cuelgan de la plaza pública. Bueno, Ya. Sí, Perdón. en Navarra sí que tenemos apoyo del gobierno, tenemos una ley hecha a propósito en febrero del 2022 con el reconocimiento de las víctimas oficial. Tenemos ayuda de un gabinete psicológico forense, tenemos ayuda de un licenciado en Derecho y en fin, y A nivel local, ¿no? a nivel no local. es a nivel estatal, ¿no? A Creo nivel que Navarra, nada más. os la habéis currado también para eso, Sí, ¿no? exactamente. Y a nivel estatal supongo que es uno de los reclamos, ¿no? Claro, es que el problema está que los obispos, con la maldad que les caracteriza, porque hay que ser malos para decir esas burradas, muchas veces lo que han dicho es que éramos unos carroñeros que buscábamos dinero fácil. ¡Ay, por Dios! Entonces, y eso también un sector de las filas ha dicho, no, mire ustedes, que si tú tienes un estrés postraumático de caballo, necesitas un buen psicólogo, que no es barato. Entonces, esa indemnización, tú no te la vas a gastar en ir de fiesta o en darte un crucero. Sí. Tú lo vas a gastar en cada semana estar contando la mierda que has pasado durante años para intentar procesarla, digerirla y superarla. Ni comprándoos un yate creo que os podrían pagar, ¿no? Quería preguntaros qué tal os tratan los medios, ¿no? Porque, claro, escuchando a Julio también como que nos damos un poco cuenta que también hasta qué punto la presión mediática ha sido tan importante para que la Iglesia como que un poco se viera ahí entre la espada y la pared, ¿no? Y entonces, como, ¿qué tal os tratan los medios en el sentido de que os... No sé si os den espacio, no sé muy bien cómo decir esto sin decirlo mal, ¿sabes? Sino os hagan caso, ya está, con eso Sí. me vale. Yo puedo decir en mi caso que tengo contacto con 50 medios, sobre todo a nivel de Navarra, Euskadi y Euskal Herria. También con Televisión Española, con la ETV vasca y ahora con vosotros. Entonces, yo puedo decir que nos han dado... Sí que he hecho en falta una reacción de la sociedad civil, porque este año en la X han sacado 40 millones más que el año pasado, Ya. excepto Navarra, que ha bajado. En el resto del Estado ha subido de 380 a 420 y tantos millones de euros, Es decir, que- además de los 12.000 que cobran de los fondos reservados. He de decir que aquí llevábamos mucho tiempo postergando, pero pensando en hacer este programa, y creo que ha sido un poco, no sé si alguien lo puede decir más, como cuando nos hemos sentido como preparados para abordarlo, ¿no? y traeros. Vamos a parar un momentito y vamos a ir a la calle, porque nuestra compi Cristina Moyano, nuestro fichaje de la historia, se ha ido a la calle a preguntar, y ella imaginaba que no iban a hablar la gente en la calle, pero resulta que sí. Así que vamos a ver qué nos cuesta Cris en la calle. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la Iglesia Católica, así que veamos qué opina la gente. ¿Usted es creyente? No. Relativamente. No. No, nada, yo nada. A mi manera. Sí. No. Sí. Yo sí.
No practicante, pero lo soy. Sí. 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 A medias, sí, diría que soy creyente, aunque no afiliado a ninguna religión, supongo. Fui creyente, pero hace como 5 años apostaté de la Iglesia. ¿Por qué? La Iglesia Católica para mí es una sociedad, aparte de que no creo en Dios, y eso que fui a un colegio de monjas, pero la vida me ha abierto los ojos, ¿no? ¿Y qué religión profesan? Católica. Católica, apostólica, románica. La católica. Pues la cristiana. La iglesia. Católica. 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 Cristiana, evangélica. Cristianismo. Católico. Soy católica. Pues algo lo más parecido al catolicismo, aunque ya te digo, no soy practicante. ¿Y qué opinión tienes sobre la Iglesia Católica? Muy chunga. ¿Por qué? Vamos, no con la iglesia para mí es la casa de Dios. El Dios de los curas no es el mío. A lo largo de la historia ya sabes, ¿no? Detrás de la cruz, crímenes, asesinos, robos y de todo. Es una iglesia que habla de la palabra, somos creyentes de Dios y muy respetuosos. Regular. ¿Por qué? Porque no predican con el ejemplo. A mí me parece una mafia, algo que no está bien, ni con el dinero lo que hacen, ni nada de lo que muestran. Para mí no es real. Buena. ¿Por qué? Yo todo lo que mi familia ha practicado y va bien, no tenemos ningún problema. He estado toda mi vida en un colegio de monjas y no me llenan el ojo. La iglesia la formamos todos los católicos. Otra cosa son las estancias superiores. Más arriba es política, más abajo somos nosotros. Bien, es algo en lo que he crecido creyendo. Me parece que está muy vilificada a día de hoy. Hay motivos para que lo esté parcialmente, pero creo que se olvida también toda la labor caritativa que hace y también de protección del patrimonio. Yo, por ejemplo, fui a un colegio donde las monjas eran las ursulinas de Palomeras, que las monjas eran, pues que estaban con el pueblo, pero la Iglesia como institución me parece lo peor, sinceramente. ¿Y piensan ustedes que la Iglesia Católica está haciendo lo suficiente para reparar a las víctimas de abuso sexual o sencillamente salen del paso de las acusaciones? Están saliendo del paso. No puedes coger a uno que ha hecho un abuso y cambiarlo de sitio. Estoy totalmente de acuerdo, no hacen absolutamente nada y hay veces que ni siquiera cambiarse de sitio, como dice, pasan y ya está. No lo puedo opinar porque no lo sé. Yo creo que sencillamente salen del paso, porque podrían hacer más de lo que hacen y reconocer las cosas y asumir la culpa que tienen o que han tenido. Y lo que han hecho, pues deberían de castigarlo más duramente. Pues no lo sé, eso yo ahí no entro porque como no tengo ni idea. Creo que son muy hipócritas. Yo creo que se ha avanzado bastante porque al menos el hecho de reconocerlo ya es un paso importante. Yo creo que se podría hacer más. Como en todos lados y en todas partes hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Pero dentro de la Iglesia es un poco más flagrante debido a los valores que predica. De todas maneras. Todavía hay más. ¿Sabes lo que le quiero decir? O sea, es una vergüenza. Puede que sí lo haga, pero no en todos los lugares del mundo. Sale del paso, o sea, se cubre totalmente muchísimas veces, no asume la responsabilidad y está bastante blindada y eso es una vergüenza. No sé de ningún cura que haya ido a la cárcel por los abusos, ni muchísimo menos. Como mucho les cambian de parroquia o les llevan a otro sitio donde no se les conoce. ¿Y les sorprende la cantidad de casos que han salido o era un secreto a voces? Hombre, tiene que salir mucho más. Hay mucho por descubrir y mucho tapado. Y no interesa que eso salga. Era un secreto a voces. Yo creo que eso siempre ha existido. Lo que pasa es que el país ha cambiado. Hay más libertad de expresión, la gente antes tenía más miedo de hablar. Sorprenderme ya que ya no nos sorprendemos de nada. Eso del celibato me parece a mí que es ponerle puertas al campo. Creo que eso es gran parte del problema. Para mí era un secreto a voces, ¿no? Bueno, siempre ha existido, ¿no? Desde que Constantino legalizó el cristianismo, ahí está el abuso. Bueno, es que la Iglesia lo presenta como casos aislados. No son casos aislados, son casos continuos. Secreto a voces, porque muchas veces tú hablas con personas de a lo mejor que tienen ya 60 años, que han estudiado en órdenes religiosas y muchas veces te cuentan que era muy normal pues los abusos sexuales, los tocamientos más que nada, entonces creo que nadie se extraña. ¿Y piensa que la Iglesia Católica se siente por encima de la ley por los privilegios históricos que ha tenido en España? Yo creo que todas las religiones están por encima de la ley. Totalmente, sí. Creo que sí, la verdad. No creo tanto que estén por encima de la ley, sino que tienen medios para poder ocultar las cosas. Si están por encima de la ley es por los propios gobiernos que le han dado esa facilidad. Si por ello fueran, aquí la Santa Inquisición otra vez y que mande lo que te diga aquí el obispo. Antes y ahora. De hecho, ya ves, no pagan nada, cogen todo, hasta la mezquita de Córdoba y todo, o sea, es una vergüenza, pero vamos. Pues bueno, liantes, con la Iglesia hemos topado. Hasta aquí el reportaje de hoy. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, la gente creo que lo sabe en la calle. A ver, ¿qué tal habéis visto a la gente? ¿Quién quiere hablar primero?
Julio. Sí, bueno, se ve que al menos la gente ya habla un poco o ha leído, se ha enterado del problema. Yo creo que el problema es más profundo, yo creo que requiere un análisis que es más complejo, ¿no? Y es también que la Iglesia está avanzando, como hemos dicho, a golpe de titular, y el pequeño reducto que hay, hablo de la conferencia episcopal, porque es la jerarquía, ¿no? La gente hemos visto que habla de que cree, de que es creyente, pero esa gente que sale en la tele, que suele ser la conferencia episcopal, pues hablaban de esa mafia, ese poder, ¿no?, que le han dado los gobiernos. Yo creo que dentro hay un reducto y que yo creo que no nos podemos olvidar de ellos, que es una parte de la Iglesia que lucha porque la verdad salga, ¿no? También es una cosa muy compleja porque nos encontramos obispos de la curia de Francisco muy aperturistas y son encubridores. Incluso se puede encontrar alguna orden o algún obispo que es franquista y sí ha hecho por la labor, pero sobre todo porque hay una gente olvidada, que no hay que olvidarlo, que muchísimas víctimas estuvieron en seminarios y a día de hoy son sacerdotes y les están complicando la vida. Son sacerdotes que han contado su caso, claro, en el país ya están empezando a salir. Es decir, hablar un poco de una manera, sé que es más fácil, ¿no? Como, bueno, pues la Iglesia es una mafia, tal, es que dentro hay un problema, ¿no? Y el siguiente melón en abrir va a ser el abuso de poder y sexual de la mujer dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, hay una situación, yo creo que hay muy compleja, que tiene que seguir saliendo, porque el problema, y yo creo que tanto a la Iglesia, y yo creo que también el gobierno lo hace, lo trata como un problema del pasado, y no, es un problema del presente, porque la gente sigue viva, porque el dolor sigue presente, porque se necesitan tomar medidas, pues, de investigación. Hablaban antes de los archivos. Es una vergüenza que España, los archivos estén protegidos. En Bolivia, el país ha publicado varios casos, los archivos no están protegidos y ha salido solamente en una pequeña investigación de una orden documentos de la Curia Vaticana y de los jesuitas de Roma que describen cómo debían de tratar a la gente, trasladarlo de sitio. No solamente documentos de los 90. Un protocolo para esconderlos. Un protocolo para esconderlo, pero también documentos actuales de cómo debían hacer con las investigaciones, guardarlas en un cajón. Entonces yo creo que había una persona que lo decía muy bien, y es que la Iglesia es como la comunidad de creyentes y luego está la jerarquía, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es seguir insistiendo para que la gente que también está afectada dentro de la, pues eso, de la Iglesia, pues tenga una especie de voz. Y luego también, es cierto, siempre se habla que hay que poner en valor que, y es verdad, está cambiando la cosa, que hay obispos que están dando la cara, que están luchando desde dentro. Yo creo que hay que exigirles que den la cara públicamente, que no sean unos cobardes. Lo hemos hecho, Julio. Sí. Hemos hablado con personas con su poder, y cuando les decimos que están indignados igual que nosotros y nosotras, y cuando les decimos ¿por qué no salís a contarlo?, te dicen es que tendría problemas dentro. O sea, ellos mismos lo saben y tienen problemas con sus grupos de ellos lo han dicho, pero es muy lamentable porque hay víctimas que hablan, claro, y tienen problemas con su familia. Sí. Ya. ¿Qué problema va a tener un obispo? Que otro el de otra diócesis no le hable. O que le echen. Porque el Evangelio lo dice muy claro. Si hay un pederasta, que se ate una cuerda de molino y que se tire al mar. Entonces, ambigüedades no. Porque es vivir en la mentira. Hace poco el país publicó que el Papa, y esto es verdad porque hay fuentes fiables, que nos lo han dicho, muchas fuentes fiables, a la conferencia episcopal el Papa le dijo que le preocupaban dos cosas, entre otras, los abusos sexuales y la ultraderecha. Y esto llega a la conferencia episcopal, se publica, y la conferencia episcopal, con el miedo que le caracteriza, intenta publicar una nota de prensa que no desmiente nada, pero tiene el miedo de que determinados partidos políticos le hagan la vida imposible y demás. Y esos obispos que estaban ahí y que de una manera a puertas de dentro nos dicen que están contra la ultraderecha, no salieron a hablar. No salen, no. Y con el tema de los abusos, que estoy con vosotros, no. Si quieres estar con nosotros tienes que salir y tienes que decir que es una vergüenza. Y es verdad que hay obispos que hacen actos, o sea, el de Madrid, José Co, se pronuncian, pero yo creo que pues eso es un problema del presente y menos rezar y más hacer. Sí. Pero el problema es que también es un poco como torpe y tonto, ¿no? Porque al final es muerte por 1000 cortes. Haz limpieza, levanta alfombras, haz limpieza en profundidad, más vale una vez rojo que 100 amarillo, ¿no?
y entonces lo solucionas en un par de años y entonces ya puedes cerrar esa etapa oscura del pasado y afrontar el futuro de una manera distinta, pero al final lo que están haciendo desde el Boston Globe, que fue en 2001, estamos en 2026, 25 años de descrédito. ¿No crees que el problema es que son todos y son muchos más, igual que Epstein y Trump? Sí. O sea, no sé, me da la sensación que lo que estáis diciendo es poco esto, que en realidad es que ellos saben que son muchos. Bueno, hay una cosa, no podemos, como periodistas, yo no puedo asegurar algo que no sé. Dilo, yo como no soy periodista digo todo. No, pero un ejemplo. Cuando el país empieza a investigar, uno de los casos que le llegan es el del obispo Zornoza. Yo me he demorado 7 años en poder publicar ese tema. Claro, durante esos 7 años, Rafael Zornoza, acusado, todavía hay un proceso canónico, pero con una acusación, estaba en la conferencia episcopal votando si se investigaba o no internamente. Y no solamente eso, sino uno de los temas importantes en la Iglesia, y que yo creo que lo estamos hablando, y que la Iglesia no habla, la conferencia episcopal no habla, es el encubrimiento. El encubrimiento es lo que les afecta a ellos. Entonces, ellos saben, y a mí hay obispos que me dicen que quieren tirar de la manta porque ellos ven que hay encubrimiento, que se sientan con gente. Entonces, si la gente que se sienta ahí, que vota, ha encubierto casos de abuso, ¿quién hace la limpieza? El Papa Francisco, una de las cosas que hizo fue presentarse en Chile y dimisión en masa de todos los obispos. No digo que eso tenga que pasar en España. También no solamente están los obispos, están las órdenes religiosas, que es donde más casos hay, porque estaban al cargo de la educación, ¿no? Entonces, claro, hacer una limpieza de que luego también, y ya para acabar, no hay que quedarse aquí. Este es el problema de la Iglesia, hemos visto lo que sucede, pero las víctimas son ciudadanos de un país que tienen derechos y que en un estado del bienestar hay que velar por ellos, como decía Miguel. No podemos dejar la responsabilidad a la Iglesia. Que pase lo que tenga que pasar y que ellos se limpien o que estudien o que rindan cuentas. Pero el Estado no puede permitir, del mismo modo que no permite o lucha contra la violencia machista o contra la pobreza, no puede. Y como comunidad, como Estado, no podemos permitir que haya una serie de personas, muchísimas, que hayan sufrido abusos dentro de la Iglesia, en la familia, en el deporte, en todos sitios, y que no están siendo atendidas cuando son mayores de edad, porque es un tema, a mi opinión, tabú, que no se quiere hablar, no se quiere pronunciar, cuando todos sabemos que ha sido extendido y que todos sabemos que hemos sido niños, que sabemos lo que supone eso, ¿no? Hay como una negación a la infancia, en una sociedad en la que ponemos al adulto en el centro y donde no queremos abordar el tema, y que con una cosa tan lógica, llena de razón, hablábamos antes con Miguel, que es la prescripción, que sigamos todavía en un estado en el que haya delitos que prescriban penalmente. No tiene, ahí se puede escudar dentro del derecho, de los 1000 historias, pero nadie se explica cómo es posible que una persona cometa un crimen y ese crimen tenga una fecha de caducidad penal. Necesitamos un yo sí te creo criatura. Te pregunto a ti por la prescripción también. Sí, yo creo que esto es muy importante porque estamos hablando de la necesidad de limpiar la Iglesia. Y el gran error o el gran fallo es que llevamos 3 décadas esperando que la Iglesia se limpie internamente. No, la Iglesia no la va a limpiar el Papa Francisco, no la va a limpiar el Papa León, no la van a limpiar los obispos. La Iglesia la limpiará en todo caso los jueces y la Guardia Civil. Así. Así de claro. Y entonces el gran problema que ha habido es que como han encubierto de forma generalizada y sistemática y por las características del trauma sexual infantil, a las víctimas nos ha costado horrores contarlo. Cuando lo hemos contado de adultos estaba todo absolutamente prescrito, por lo cual no podíamos hacer nada, de manera que aunque tuviéramos pruebas gigantescas de los casos de abuso, no podíamos hacer nada. O sea, podían haber 20 personas que acusaban a un cura y penalmente no se le podía hacer nada, ¿no? Y llevamos 10 años diciendo, mire usted, estos delitos sexuales contra menores no pueden prescribir. Hay una ola en Europa a favor de la imprescriptibilidad y desde todos los partidos políticos nos están poniendo todas las zancadillas habidas y por haber. Y una cosa que es muy importante es que a nivel judicial,
tú puedes hacer dos cosas. Una es ir contra el agresor para que se le ponga una pena de prisión, que vaya a prisión y que también entre en el registro de delincuentes sexuales, de manera que no pueda trabajar con niños, porque cuando le piden el certificado de antecedentes penales no pueda trabajar. Eso, desgraciadamente, no se puede hacer de forma retroactiva para las víctimas adultas actuales, sino que lo tenemos que hacer de cara al futuro para las nuevas generaciones. Pero hay una cosa que es la vía civil, y que son indemnizaciones. Y la prescripción por vía civil sí que se puede hacer de forma retroactiva. Lo dice el Ministerio de Justicia, lo dice el Defensor del Pueblo. El presidente del gobierno Sánchez se comprometió en el debate de investidura a que lo iba a aprobar y no ha hecho nada. Y eso permitiría que cuando hay un agresor que abusa de 20 víctimas, las 20 víctimas, aunque el agresor esté muerto, puedan ir al juzgado y decir: queremos que el Obispado de Barcelona, la Abadía de Montserrat, el Obispado de... pague la indemnización a las 20 víctimas. Y si tienen que gastarse 300.000, 400.000, 500.000 euros por cada depredador sexual, ya verás que pronto hacen limpieza. Creo que Leonor quería decir algo desde hace un rato, porque como que... Sí, es que, claro, como es tan denso esto, ¿no? Se te van yendo las ideas. Pero mira, Miguel, cuando antes hablabas de en qué gastar la supuesta indemnización, una vez más volvemos a justificarnos. Es decir, ¿yo merezco una indemnización si tengo que emplearla en un psiquiatra? Yo no tengo que dar explicaciones como si me lo quiero gastar en tumbarme a la Bartola, porque tengo una vez más que explicar. Amén. Es que estoy tan mal que necesito que me... No. Ellos son responsables de un daño y hay una responsabilidad en esta sociedad que efectivamente se asume con un pago. ¿Es así o no? Por tanto, no tenemos que dar explicaciones. Otra idea que se me quedaba, cuando nos preguntamos, no, es verdad, siempre estamos esperando por qué la sociedad civil, que son sus hijos también, que son sus madres, que son sus hermanas o que son sus parejas las personas agredidas, no hemos llegado de Marte, ¿por qué no sale la gente a la calle a reclamar? Bueno, un compañero nos explicó que la Iglesia ahora no está tan interesada en el cestillo, en los que van a misa a poner el cestillo, sino que está interesada en la educación. Y es verdad, si lo analizas, están en montones de escuelas, de aulas, con las mentes de los niños. Y todas estas personas, incluidos nosotros, hemos pasado por ahí. Es decir, nuestra mente está protegiendo a la Iglesia y no queriendo creer que esa Iglesia buena, del Padre bueno, pueda ser la que esté haciendo estas cosas. Y eso ocurre en esta sociedad. Cuesta muchísimo creer, a todos nos cuesta creer, que ese Padre bueno, esa Madre maravillosa que nos hicieron ver, sea en realidad un diablo. Esto le pasa a la gente de la calle. Mira, os quería contar, y ya termino. No, dale. Sí. Todo lo que quieras. Al hacer el documental que hemos hecho mi hermano Diego y yo, y que está en Filmin, Hermana Leonor, sí, para promocionarlo, nos hicieron 50 entrevistas los medios de comunicación que preguntabas antes. Fantástico, ¿no? A mí lo que me sorprendía, Julio, es que con esto que se lleva hablando tanto, compañeros periodistas de diferentes medios, cada vez que yo le contaba otra vez el pasillo, el sanatorio, el agresor, mis compañeros periodistas se venían abajo, se me derrumbaban, me decían: Leonor, es que no puedo con esto. O sea, gente acostumbrada a escuchar muchas cosas. Y decía: pero compañeros, es que esto tú no lo sabes. Ellos son un ejemplo de la sociedad. No sé por qué no acaban de entenderlo o de creer o de captar que es un mal general, no es solamente de Leonor, no es solamente de Miguel, no es solamente de Jesús, es social. Está toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestras relaciones laborales, es un mal endémico, o sea, es un problema general. Esto quería decir. No, puedes seguir hablando, Jesús. Sí, el jesuita que he contado antes del chico de Villava, de 40 años, pues hay... una señora, Belén, que vive aquí en Madrid, pero es de Donosti, que fue abusada por ese mismo cura del Opus, pero ya con 40 o 50 años, fue violada aquí en Madrid, trabajando juntos. Y ella era supernumeraria del Opus, y toda su familia era del Opus. Entonces ahora los únicos que le apoyan son sus 3 hijos. Ni el marido ni la familia quieren saber nada del tema. Se ha quedado con los mejores, con los niños. 3 hijos que tiene, pero o sea, que fue violada por él mismo. Y anteriormente había habido otra denuncia en Irún y otra, no sé si en San Sebastián, del mismo cura del Opus, que bueno, hasta que no lo publicasteis, el Opus no
dijo que no había recibido ninguna denuncia. Y yo quería preguntarte, Julio, porque las víctimas, o sea, bueno, en el Estado español, pero tú has contado que también investigaste lo sucedido en Bolivia y has hablado un poco de esto. Y también como el diario del padre Pica nos lleva también a hablar de esto, ¿no? Bueno, no los queremos aquí, los mandamos allí, que violen allí, ¿no? Que abusen allí de aquellos pobrecitos y a los nuestros, ¿no? Como un proceso también racista de colonización que no solamente ha hecho la Iglesia, sino que ha hecho el nazismo también, ¿no? Sí, bueno, el tema del padre Pica, del diario de un cura pederasta que publiqué en El País y que ahora pues, he podido publicar un libro con mucho sufrimiento, yo creo que reúne o se puede resumir muchísimas cosas de lo que ha pasado. Yo creo que, bueno, para que la gente lo entienda, uno de esos mensajes, eso también es muy importante porque no es habitual, una persona nos escribe porque es el familiar de un jesuita contándonos que había encontrado en su trastero un diario. En ese diario era de su tío, fallecido, que fue misionero en Bolivia, y en el que relataba reconocía que había no solamente abusado de 85 niños en colegios de Bolivia, en colegios jesuitas, sino que también relataba cómo sus superiores lo habían encubierto, ¿no? Durante años. Entonces él lo había intentado denunciar en la orden, lo únicamente que le habían dicho era danos el diario, queremos el diario, no se habían preocupado por las víctimas, otros medios de comunicación a los que también escribió tampoco respondió, e incluso algunas organizaciones. Entonces quería que El País lo investigase. A mí me llega ese diario y empezó a investigarlo y claro, la historia que se crea ahí es que esta persona muy de joven va allí, abusa de muchísimos niños, empiezan las primeras denuncias y los superiores españoles también lo empiezan a tapar, a decirle que no lo diga en confesión. Él abusaba y se sentía mal y quería que le ayudasen, nadie le hacía caso. Pero claro, es que en el diario empiezan a aparecer, cuando lo lees, personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Pues son jesuitas españoles que habían abusado en España, en Cataluña, y los habían enviado allí. Claro, estos casos El País los había publicado años antes. El diario a mí me llega en 2022, en 2018 ya habíamos hablado de Luisto. En este famoso diario del Papa ya habíamos incorporado un nombre. Cuando nosotros preguntamos en su día a la Compañía de Jesús, nos dijeron que no sabían nada de ellos. Uno de ellos, que sabíamos que estaba en Bolivia, nos dijo nunca estuvo en contacto con menores. Claro, empezamos a darnos cuenta de que nos habían mentido. Claro, cuando se publica el diario del padre Pica y contamos, ¿no?, los casos en los que ya cuando en España la orden en cuestión no podía sostener el escándalo, los enviaban allí pues para taparlo, ¿no? Claro, allí seguía abusando, pero no solamente porque estaba en contacto con más niños, sino porque el poder de la Iglesia en Latinoamérica era inmensamente más grande, por eso que comentas del colonialismo. Es decir, allí los superiores hasta hace 20 años eran españoles, ¿no? En el caso de Padre Pica se le solía llamar como palaciegos. Cuando El País publica eso ahí, se monta un terremoto mediático, la Fiscalía empieza a investigar, la policía saca todo el contenido de los archivos, a mí me llegan y claro, ahí empiezan a aparecer una veintena más de casos y empiezan a aparecer casos de traslados. Empiezan a aparecer un papel en el que desde Roma decían si hay un escándalo, taparlo, porque esto puede costar mucho dinero y puede afectar al prestigio. Pero es que no solamente eso, sino que empezamos a ver los correos electrónicos que Íñigo Domínguez y yo mandábamos a los jesuitas de España, cómo se intercambiaban, y en Bolivia le decía, Luisto, cartas incluso entre ellos, no te podemos mover aquí porque hay niños hasta en la sopa, hay que tener cuidado, tal cual, no sé qué. ¿Qué le decimos al país? Aquí ha estado en contacto con niños, y a nosotros nos decían, no ha estado en contacto con niños. Con lo cual, el padre Pica se cuenta todo el sistema. Se cuenta también otro sistema interesante que es, pues eso, cómo las víctimas fueron a denunciar, no les hacían caso y solamente han tenido como garantía un medio de comunicación. También cómo la justicia, cuando actúa, puede hacer algo. Allí han condenado a 1 año de prisión en un tiempo de 3 años a los encubridores. Y además, y ya acabo,
yo creo que en el libro del padre Pica se explica algo más profundo, que es pues el dolor, la complejidad de investigar todo, y que también hay una parte muy pequeña de la Iglesia, que lo hablamos al principio, ¿no? Los obispos se escudan y dicen, es que hay gente de la Iglesia muy buena. Claro, la gente que nos llama a nosotros y nos dice los casos que hay. La gente de la Iglesia que a mí me entregan otro diario, los manuscritos de Charagua, que cuenta cómo un jesuita también español, Lucho Roma, abusaba y fotografiaba de niñas. Sacerdotes que nos cuentan quiénes son los malos. Claro que hay gente buena en la Iglesia. Una cosa muy importante con lo que Julio está diciendo, y que es cómo desmontas el sistema. Solamente puedes desmontar vía judicial. Entonces, ha habido casos de religiosos pederastas que nunca han estado en Europa, sino que los mandaron de misioneros y abusaron toda la vida allá, ¿no? Que es el caso del padre Pica. Pero también hay muchísimos casos de religiosos españoles que cuando ya es un escándalo a voces lo que están haciendo en España, los mandan a África, los mandan a Latinoamérica. Si estos delitos fueran imprescriptibles, yo conozco a las víctimas de los jesuitas en Barcelona que han denunciado al padre Luis Tom. Lo que hacen las víctimas es, pueden denunciar de adultos, la Fiscalía interviene porque ese diario, el sobrino se lo envió a la Fiscalía Española, que no hizo nada, la Fiscalía interviene, el juzgado interviene, hace un registro en la Orden de los Jesuitas o en la Diócesis de Barcelona, coge los archivos, coge los documentos y en base a eso persigue. Si no lo puedes hacer por la vía penal, lo haces por la vía civil, que las 20 víctimas que han sido abusadas por el padre Tole meten una denuncia en los tribunales a la orden religiosa de los jesuitas, piden como pruebas que los jesuitas entreguen los archivos y esos documentos son públicos. Entonces, como en España los archivos canónicos están blindados por el concordato, la única manera de tener acceso a los archivos es aprobando imprescriptibilidad penal y imprescriptibilidad civil, a menos que se reforme el concordato. Entonces hay que acabar con el concordato, degollarlos a todos, o sea, explícamelo, porque no lo entiendo. Es que no se puede. ¿No se puede degollarlos? No se puede quitar el concordato. Hace falta una mayoría del Congreso y del Senado. Una mayoría. Se puede, lo que pasa es que no se quiere. Yo creo que hay que diferenciar poder de querer. Igual que nos dicen que no se puede la imprescriptibilidad, no, es que al gobierno no le da la gana y a la oposición no le da la gana. El gobierno tiene que, en su mayoría, decir que se acaba con el concordato de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, es que vivimos en una mentira, Cari, esto es lo que me doy cuenta. Porque la firma fue entre estados, no entre jefes de Estado. O sea, los jefes de Estado representaban al Estado. O sea, Franco representaba a España y el Papa al Vaticano. Entonces, si hubiese sido entre jefes de Estado, sería más fácil. ¿Quién nos representa a nosotros? O sea, es que es un poco... ¿Quién nos representa? ¿Quién nos representa a nosotros? Es un poco yo creo que, complicado, ¿eh? O sea, no es tan sencillo como parece. Hay una serie de facilidades. Yo creo que a lo que te referías con degollar era una cosa metafórica. Pero no, a ver, me parece sí, no soy bruta. Me parece que dentro de todo esto la hipocresía de la política aparece una vez más, porque una de las cosas que defiende el Partido Socialista cuando está en la oposición es suprimir o reformular los acuerdos con el Vaticano. Por ejemplo, en Bolivia esto fue posible porque también hay unos acuerdos, pero no está la inviolabilidad de los archivos, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer, sobre todo que es una cosa entendible que esos archivos, conociendo a día de hoy lo que hay dentro, no solamente en estos temas, pues podemos hablar de temas como puede ser casos de corrupción, podemos hablar de casos de abusos a la mujer, ¿no? Otro tipo de cosas. Yo creo que es necesario también como un síntoma de salud democrática, ¿no? No es posible que esto siga pasando, ¿no? Yo quería preguntaros, entonces, ¿cuál es el castigo para los responsables? Yo lo de degollar lo decía un poco porque soy bastante bruta, pero ¿cuál es el castigo para los responsables, o sea, para los pederastas? Cuando es un caso tan sonado que decía ¿no? que los mandan a África o los mandan cuando ya no pueden evitar que se los nombre,
Pero, ¿dónde están? Si lo degüellas, deja de sufrir. Ah, mira, gracias. Entonces, Más hay que, brutito que yo, alargar, ¿eh? hay que darles el sufrimiento y alargarlo lo más posible. Sobre todo en las cárceles, a los pederastas les dan, pero bien. No, pero luego Se los echan de novias, de sirvientas y de lo que haga falta. Pero luego también lo que pasa con esto es que, a ver, yo creo que hay veces que dentro de los agresores sexuales hay distintos tipos. Hay algunos que son muy conscientes y de forma deliberada hacen lo que hacen porque lo quieren hacer, pero es que hay otros casos que son algo compulsivo, ¿no? Como los adictos, los ludópatas, que lo pueden intentar y no son capaces de pararlo. Entonces, si tú a ese señor interviene el sistema de justicia, hay una condena judicial, este señor va a la cárcel, en la cárcel tiene acceso a terapias psicológicas para tratar esas conductas sexuales dañinas. Si luego este señor está en un registro de delincuentes sexuales, que cuando sale de la cárcel ya no puede trabajar con niños, que pueda trabajar de panadero, que pueda trabajar de pescadero, que pueda trabajar de comercial, pero que no trabaje de maestro, que no trabaje de entrenador de fútbol, ¿no? Entonces, desde la justicia y desde el Estado hay mecanismos legales que se pueden implementar para intentar minimizar, reducir el riesgo y de que este señor pague por lo que ha hecho y no lo vuelva a hacer. Cuando tú dejas a instituciones que lo gestionen internamente, que traten los delitos como pecados, pues al final lo que tienes es una catástrofe humanitaria y una vulneración sistemática de derechos humanos. El Estado tiene que actuar. Y si el Estado no tiene las herramientas jurídicas para poder actuar a día de hoy, se tiene que dotar de esas herramientas y tiene que aprobar las reformas legislativas con un gran acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque esto no se puede polarizar entre derechas e izquierdas, para que el Estado sea capaz en el 2026 de proteger a los niños españoles de depredadores sexuales, lleven sotana o no lleven sotana. Claro, sí, Os iba a preguntar precisamente esto, ¿qué cambios harían falta? ¿No? ¿Qué cambios para juzgar a los agresores, para que las víctimas estén mejor o haya una especie de seguimiento, no sé si de reparación, es que no me atrevo a decir esta palabra, ¿no? Pero ¿qué cambios harían falta para eso y para que no vuelva a pasar? Yo creo que, mi opinión, yo creo que hay como dos pilares o dos esferas. Yo primero creo que dentro de la Iglesia, extendible también a lo que ha sucedido en la familia, en clubes deportivos, yo creo que se debe crear una oficina de atención a víctimas de abusos que, independientemente de la indemnización que merecen por los hechos del encubrimiento, de manera gratuita puedan tener acceso, como sucede con otro tipo de víctimas, como puede ser el terrorismo y demás, a terapias, a reinserción, a un acompañamiento, incluso que formen parte del autorreconocimiento de víctima y demás, ¿no? Es decir, sanar. Yo creo que es muy importante sanar a estas personas, ¿no? Porque no estamos hablando, como la primera pregunta que hablabas, ¿no?, de casos aislados, sino de una epidemia, ¿no?, que sufrimos todos, porque como bien decía Leonor, no solamente es esa persona, es su familia y es su entorno. Ahí también debe de haber un tipo de información, dar a conocer a la gente lo que supone y de ahí partir hacia otra cosa que es un cambio legislativo muy profundo y un reforzamiento de los protocolos y también de la enseñanza. Es decir, algo estamos haciendo mal cuando los datos en Europa, creo que 3 de cada 5 niños han sufrido abusos en la infancia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante la imprescriptibilidad. Yo creo que debe haber una reforma que impida esa protección que tiene la Iglesia para investigar el pasado. Yo creo que hay que reforzar los espacios seguros. Y creo que debe de ser una legislación flexible porque, claro, estamos en el comienzo de algo que no sabemos a lo que nos podemos enfrentar y debe de ser una serie de leyes que se deban cambiar, porque a lo mejor, yo creo que esto, Miguel, que entiende más, o el honor que ha encontrado a víctimas, pues nos podemos encontrar situaciones a lo mejor que hay que cambiar porque nos damos cuenta de que a lo mejor hay que destinar más dinero en terapias, o hay que abrir más oficinas, o hay que hacer más investigaciones en el defensor, o debe de haber un observatorio. En fin, estamos ante una cosa que dentro de 20 años es como a día de hoy lo que estamos con la violencia machista. Y yo creo y espero que dentro de 20 años se emitirán
en programas como este en el que la gente ya empezaba a hablar de esto. Y yo estoy convencido, ¿no?, de eso. Yo, pasamos ya, trasladar lo que hemos hecho en Navarra al Estado y dar las gracias a Eduardo Santos, que fue el promotor de todo esto que se ha hecho en Navarra, que era consejero de Justicia de Podemos, de los primeros de Podemos, de los buenos, y que... Es que los euskaldunes siempre estáis por delante, siempre. Sí. Yo lo que Y estaba que ahora, bueno, al dejar el gobierno, en las últimas votaciones, se salió de la primera línea porque no quería saber nada de la política. Estaba pensando qué tema tan curioso, ¿no? Que fijaos que estamos nosotros, las víctimas, reflexionando o buscando posibles soluciones y salidas para los agresores, ¿no? Sí, es verdad que lo hablamos muchas veces. ¿Qué hacemos con los pederastas? No he visto ni he leído nada de ninguna víctima que haya salido a la calle, pues no sé, con un bate de béisbol para vengarse, ni ha roto ni una vidriera de ningún cristal, ¿no? O sea, creo que las personas agredidas es gente muy paciente y es gente muy buena, gente muy pacífica, porque aún así nos preguntamos ¿qué hacemos con los pederastas? Pues no es una respuesta fácil, aunque hay una cosa que es clave, creo yo. Para solucionar un problema, tú tienes que reconocer que tienes ese problema, y la Iglesia Católica, hoy por hoy, creo que aún no reconoce: tengo pederastas y encubridores en mi seno. Hasta que no lo reconozcas, ¿cómo vas a poner medios para evitarlo, ¿no? Bueno, mi pregunta más no es qué hacíamos, ¿no?, con los pederastas, sino qué necesitáis, ¿no?, que para que haya un cambio. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué necesitáis ¿Qué necesitáis? ¿Qué Pues necesitas, no ser monos de feria. Primera cosa, no somos monos de feria. A nada que hurgues tendrás un hermano, tendrás un amigo, tendrás una novia o vas a tener un hijo que probablemente pase por ahí. Es algo muy común, esa es una de las cosas, ¿no? Somos gente normal. Sí, de hecho, algunas veces lo hemos hablado. Yo tengo que utilizar en mis informaciones y cuando hablo la palabra víctima, pero a mí no me gusta, porque no es una palabra real, no es un tema del uso del lenguaje correcto, sino porque todos los años en los que he estado hablando son personas que son más allá de víctimas, ¿no? Sencillamente, bueno, pues están luchando por una causa, ¿no? Entonces yo creo que muy bien lo que comenta Leonor es esa concienciación y esa educación. Esa educación también en la sociedad de lo que es el abuso, ¿no? Porque es que es algo generalizado, no es algo... Y también que en un futuro, pues, los políticos, yo creo que se necesita, hay excepciones como Navarra, pero porque ha habido una preocupación de un político que ha querido conocer y ha querido hablar con víctimas. Porque una de las cosas que yo creo que todos estamos de acuerdo, que hay una gran diferencia cuando te topas con alguien que ha hablado con víctimas y con las que no ha hablado. Y te das cuenta que dentro de la conferencia episcopal no han hablado con víctimas. Y no me refiero a Omeya se ha reunido con víctimas, sino que ha entendido y ha hablado con estas personas. No ha escuchado. Eso es. Yo he tenido muchas reuniones con políticos que ha sido pura foto y entonces, no ha escuchado nada de lo que le he dicho. Ya. Y entonces, lo ves en la mirada, ¿eh? Sí. Y luego una de las cosas que estás diciendo de que se necesita, hay como 3 ejes en los cuales se puede actuar y que yo creo que son los que repetimos una y otra vez las víctimas, ¿no? Uno es el eje de la prevención, que esto, por favor, pongamos las medidas para que no le vuelva a pasar a las generaciones futuras. Otro es la sanación y reparación. Por favor, que nos den las herramientas para recuperar la vida que nos quitaron. Y otra es la justicia. Por favor, denos ustedes también las herramientas para el que la hace, la paga. Ya sea el cura pederasta o el obispo encubridor. Y pagarla puede ser pena de prisión, entrar en el registro de delincuentes sexuales o pagar una indemnización multimillonaria por encubrir a pederastas. Entonces, prevención, sanación y justicia. No sé si queréis añadir algo más. Sí, iba a decir que en la calle Añastro, vaya nombre, sede de la conferencia episcopal, estábamos haciendo una manifestación el día que hicieron las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Donde salieron Argüello, Cobo y Magán. Y entonces conocí personalmente a Cobo, arzobispo cardenal de Madrid,
Y cuando estuvimos dando los premios aquí en CaixaBank, pues volví a coincidir con él y con el arzobispo de Pamplona, y me reconoció enseguida, y estuve con él 3 minutos hablando. Me reconoció, me saludó por mi nombre y estuvimos hablando un poco y tiene unos problemas terribles dentro de la conferencia episcopal, ¿eh? Pobre. Pero terribles. Pobre. No sé si queréis decir algo que se nos haya escapado. Hemos intentado tener mucho amor con el guión y hacerlo bien y que no se quedará nada. Yo sí quería decir algo. Mira, yo quería dar las gracias a estos profesionales que están aquí dedicando su tiempo y su trabajo a este tema. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Decía bueno, ahora me he emocionado. Decía Leonor que nadie le había preguntado en qué adultos os habíais convertido, ¿no? Y os veo en plan activista, investigadores, escritores, casi periodistas, y eso me llena de orgullo. Y además que habláis con un amor que solamente puedo recordar a la gente que sufrió el holocausto nazi, que siempre hablaba con un amor del que yo jamás, ¿sabes? Que yo tengo ganas de ira y venganza, y ustedes estáis en plan, ¿qué hacemos con los agresores? Así que os lo agradezco. Ojalá este programa sea prime time, no solamente por Al Lío y por todo el amor con lo que hacemos, sino porque hayáis venido. Estamos muy, muy agradecidos. Muchísimas gracias a los 4, y nosotros nos vemos el domingo que viene aquí en Al Lío. Gracias.